Educación. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, muchas cosas para debatir. En principio, había una posición bastante firme de los gremios en estos últimos tiempos respecto a las clases presenciales, muy críticos de las decisiones que se han tomado, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires. En estas últimas semanas se iniciaron las clases presenciales en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires y en este caso muchos gremios vienen acompañando. ¿A qué se debe, digamos, el cambio de postura? ¿Tiene que ver con la vacunación? ¿Tiene que ver con alguna suerte de registro epidemiológico? Con los índices sanitarios, el registro epidemiológico. Siempre lo dijimos el año pasado, a principios de este año, ahora. Pero el año pasado había menos casos el año pasado y estuvieron las clases presenciales suspendidas. Había menos casos, pero había empezado una pandemia y nadie sabía cómo era la situación. Se fue discutiendo, hubo un aislamiento muy largo. En términos generales, estábamos, claro, con el diario del lunes uno puede decir esto se podía haber hecho de otra manera. Y con el diario del lunes dicen... El tema es el siguiente. El año pasado, en muchas escuelas hubo presencialidad del país, inclusive en la provincia de Buenos Aires en los últimos meses. Pero pareciera que lo que pasa en el conurbano o en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la regla general, y no es así. Si bien hay una gran cantidad de chicos, pero no es así. Es más, este año se volvió a la presencialidad a principio de año, en prácticamente toda la provincia. Cuando se suspende la presencialidad en el AMBA y en otros distritos del interior, en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires se seguían en el marco de la presencialidad. O sea que tiene que ver con valores sanitarios y epidemiológicos que se tienen que determinan las autoridades de salud y que nosotros, y ahora siempre lo dijimos. La diferencia con Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que esos índices en el peor momento no los tuvieron en cuenta, y durante todo este año no lo tuvieron en cuenta. Pero ahora no es un peor momento también para él. O cualquier otra jurisdicción. Porque digo, ahora es un momento que ahora es un momento con muchos casos realmente. O sea, está el horizonte de las vacunas, pero todavía no están todos los docentes vacunados. No, sí, pero hay determinados valores que plantean 500, tiene que ser menor a 500 la incidencia. Lo venimos discutiendo permanentemente. Ahora, el tema de la razón y la ocupación de camas. Con el diario del lunes. Hay muchos distritos de la provincia de Buenos Aires. No, quiero aclarar esto. Hay muchos distritos de la provincia de Buenos Aires que siguen en el marco de la educación a distancia o de la virtualidad. Si ustedes me preguntan a mí, ¿es mejor? Siempre es mejor la presencialidad, no hay ninguna duda. Ahora, hay decisiones de la autoridad de salud que hay que respetar porque tienen que ver con poder enfrentar a la pandemia en las mejores condiciones. Igual hay localidades, no sé, a mí me contactaban familias de San Antonio de Areco que decían acá, los chicos no va nadie en transporte público, no se utiliza porque es un lugar chico y hace más de un año que los pibes no van a las aulas. Con el diario del lunes y la cantidad de días perdidos de clases presenciales en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, ¿usted cree que si revisara lo que hicieron el año pasado? No es verdad, porque San Antonio de Areco tuvo presencialidad al principio de este año también, no es que hace más de un año. No, bueno, ahora, pero por eso lo que digo, que hay que ser lo más preciso posible en lo que se plantea en las descripciones de la realidad. Una observación. Entonces, los distritos del interior, pero no lo digo en términos generales, porque pareciera que el AMBA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano es la regla general. Y no es, hay una situación sanitaria compleja y en aquellos distritos donde se requiere la suspensión de determinadas actividades, inclusive la presencialidad, se suspenden. Donde se puede avanzar, se avanza con el tema de la presencialidad. Una observación. Creo que dijiste, si no me equivoco, tiempo atrás, que un poco los parámetros que ustedes tenían en cuenta en estos últimos tiempos era vacunación e infraestructura. Pregunto, ¿cómo viene el proceso de vacunación en los docentes? ¿Y qué pasa con la infraestructura? Que yo tengo entendido que mucho no ha cambiado, ¿no?, en distintos establecimientos educativos de la provincia. Con respecto al tema de la vacunación, hasta el viernes el dato que teníamos era que el 68% de los docentes vacunados, de todos los que se inscribieron para la vacunación, y que el fin de semana llegaron muchísimos turnos
que se están vacunando esta semana, ya lunes, martes, miércoles se terminan de vacunar, que entendemos que entre esta semana y la semana que viene, a lo sumo la otra, terminarían con el tema de la vacunación. Con el tema de la infraestructura, no es que mucho no ha cambiado. Yo te puedo decir que las cifras, la inversión que está haciendo la provincia en infraestructura es muy importante. Eso no quiere decir que no haya escuelas con problemas. Hay varias escuelas con problemas. Y es más, algunos distritos, o en varios distritos, donde hoy tenía que volver la presencialidad, escuelas no pudieron volver a la presencialidad porque, por ejemplo, no estaba en condiciones la calefacción. Entonces, con las bajas temperaturas y la sin calefacción, te podés imaginar, con la ventilación cruzada, claro, no se podía dar clase. Entonces, se están cumpliendo los protocolos en ese sentido y hay partidas que tienen todos los consejos escolares para resolver el tema del gas. Ahora, estamos en este permanentemente, tiempo con el consejo escolar, con las autoridades de infraestructura, discutiendo, reclamando que vayan terminando estas obras. ¿Usted considera que en este tiempo en el que no hubo clases presenciales hubo mejoras significativas en cuanto a infraestructura en las escuelas? Mire, venía muy deteriorada la situación de infraestructura. Que hubo mejoras en muchísimas escuelas, no hay ninguna duda. Que no se resolvieron los problemas en muchas escuelas, no hay ninguna duda. Y se tiene que seguir resolviendo. Pero está la inversión, se está dando la inversión que no se daba en otros años. Eli. Baradel, ¿por qué no hay una postura uniforme entre todos los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires? ¿Usted está de acuerdo con ahora retomar la presencialidad? La FEB no, UDOCUA no. Acá estuvo el otro día Romina del Pla y dice que no está... No es así, estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Bueno, las voces no son... Estamos todos de acuerdo con el tema de la presencialidad. Sí, estamos absolutamente todos de acuerdo, no con la presencialidad. Romina del Pla dijo el otro día acá que no están dadas las condiciones. Bueno, pero a ver, usted me planteó el Frente de Unidad Docente, la representación institucional. Sí. Romina del Pla es de una seccional, no es la representación institucional del SUTEBA. Todos los gremios le hemos reclamado. Yo escuché a Mirta Petrosini que no estaba de acuerdo. Presencialidad cuidada. No, ¿quién? Mirta Petrosini. Yo escuché declaraciones de Mirta Petrosini. Me está hablando del Frente de Unidad Docente bonaerense. Todos los gremios hemos planteado el tema de la vacunación, que tiene que haber una presencialidad cuidada. Reclamamos cuando se tiene que suspender la presencialidad en algunos distritos, pero no solamente la presencialidad, que pase a fase 2 el distrito, porque nos llegan los informes que hay... Primero, que hay saturación del sistema sanitario o el tema del nivel de contagio, que hay un comité de crisis y eso lo discutimos con las autoridades. Todos hemos expresado la preocupación. Hay una mirada común, puede haber matices, pero hay una mirada común en el reclamo de cuidar a los chicos, a los docentes y que estos son medidas sanitarias, no es un debate educativo. Por supuesto que se tiene que reforzar el tema de la recuperación de contenidos y objetivos pedagógicos, la intensificación pedagógica, la revinculación en aquellos casos que se ha perdido vinculación. Hubo programas a fines del año pasado, en el verano y a principios de este año. Ahora estamos discutiendo con las autoridades, estamos planteando que tiene que haber nuevos programas para acompañar a esos chicos, las trayectorias de los chicos y demás. Ese es parte del debate educativo. Ahora, la suspensión de las actividades excede el marco educativo. Es un debate o una decisión de las autoridades de salud. Hola Roberto, buenas noches. Bueno, un poco en ese sentido, habrás escuchado distintos dirigentes buenas noches. De la oposición decir que, y sobre todo aquellos que han trabajado el tema de la presencialidad de una manera bastante mezquina a lo largo de este tiempo, dicen que hay un daño irreparable sobre los pibes y las pibas en función del tiempo sin estar en las aulas. ¿Qué mirada tienen sobre esto? No, que la pandemia ha causado daños, ha causado muchísimos daños. Que es irreparable, no es así, no es así. Se está haciendo un gran esfuerzo y además aquellos que hoy esgrimen la bandera no quiero generalizar, a un sector político en particular, que es Cambiemos y demás, o sus principales dirigentes, interrumpieron el plan Conectar Igualdad. Si se hubiera continuado con ese programa, que ahora le estamos reclamando al Gobierno Nacional, que simplemente anunciaron que se iban a entregar más de 600.000 computadoras, pero queremos que se entreguen computadoras a todos los chicos. Si se hubiera continuado con ese programa, hoy hubiéramos tenido
cada chico con su computadora. El argumento en ese momento era que no todos tenían conectividad. En lugar de avanzar en el tema de la conectividad, no, dejaron de entregar computadoras. Llevaron la inversión del presupuesto del 6,5% al 4,7%. En la provincia de Buenos Aires se cerraban escuelas. Cuando le fuimos a plantear el tema de infraestructura al gobierno de María Eugenia Vidal, no nos recibía, nos cerraba la puerta de rejas de la gobernación, literalmente no podíamos entrar, ni siquiera dejar una nota en mesa de entrada. Cuando le planteamos al gobernador Axel Kicillof que el primer tema era el tema de la infraestructura, y más teniendo en cuenta lo que había sucedido en la escuela de 49 de Moreno, eso fue en enero del año pasado. En febrero comenzó un programa, después vino la pandemia, se retrasaron las obras, hubo mayor inversión y se está invirtiendo y se está tomando el tema del problema. Entonces, discúlpeme. Hay una diferencia importante en ese punto. Un punto, ¿no? Porque mencionó a Vidal. Yo no sé si leyó el libro de Vidal, donde ella dice que se arrepiente de la manera que llevó esas negociaciones, que no habían llegado a ningún puerto, ¿no? Y que se habían trabado producto de tratar de mejorar el incremento, digamos, una mejora en los ingresos de los salarios de los docentes. Yo no sé si lo leyó. Sí, leí la referencia. No leí el libro, pero leí ¿Le creyó? esa referencia. Yo estoy convencido que María Eugenia Vidal llevó adelante la confrontación con los docentes porque entendía que le iba a redituar políticamente. Le hizo un gran daño a la sociedad, le hizo un gran daño a la escuela pública y a los docentes. Y finalmente termina reconociéndolo, porque además eso significó, entre otras cosas, mirá, el tema de infraestructura la pueden llamar a Mirta Petrosini, la pueden llamar a cualquier dirigente del Frente Gremial. Cuando íbamos los 5 secretarios generales solos, hablábamos con el ministro el director general de Cultura y Educación, le decíamos, está bien, estamos por el conflicto salarial, hagamos un paréntesis, discutamos el tema de infraestructura, está muy mal la cuestión de infraestructura en las escuelas. No nos recibían. Y así pasaron, hubo varios accidentes en la provincia hasta la explosión de la escuela 49 en Moreno. Bien. Lamentablemente con la muerte de Sandra y de Rubén. Entonces, había una confrontación y no escuchar a los docentes porque ella creía, y la deben asesorado en ese punto, que le era redituable electoralmente. No le fue así y le hizo un gran daño al tema de la escuela pública en la provincia de Buenos Aires. Baradel, le agradecemos muchísimo haber estado acá dialogando con nosotros en Fuego Amigo. No, gracias a ustedes, gracias por el debate y ojalá se pueda avanzar, terminar con la pandemia y salir adelante. Todos lo estamos esperando. El tema de la presencialidad es fundamental, estamos convencidos que hay que cuidar a los chicos, a los docentes, por eso tiene que ser una presencialidad cuidada y hay que seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y, por supuesto, priorizando, invirtiendo todo lo que se tiene que invertir para que los chicos puedan tener la educación que se merecen. Muchas gracias. Buenas noches, Baradel. Y nosotros nos vamos a un cortecito y ya venimos.